Un cordial saludo para todos los estudiantes de los grados novenos. Hemos terminado de estudiar en la semana pasada la materia prima MP de los artefactos. Se trataba de encontrar el ejemplo que se había propuesto en el video, que era de los pupitres, todas las materias primas que se usaron para construir un artefacto que era de un uso diario para todos nosotros, y de buscar dos en sus respectivas casas que tuvieran que funcionar, uno con electricidad y otro sin electricidad. Definir las materias primas consistía en encontrar en cada uno de ellos las materias con las que fue construido. Materias primas que en la mayor cantidad de ellos, dependiendo del artefacto que hayan escogido, se encuentran en estado elaborado, pero algunas en su estado original, es decir, tal cual como se encuentra el recurso natural en el planeta. Para este caso, que tengo el Classroom de 9.5, pues vemos que hay algunos estudiantes que han presentado la tarea, todavía faltan muchos. En el grado 9.1 también vemos solo algunos, faltan muchos por entregar la tarea. Entonces es necesario que se dediquen a realizar esta tarea, y dado el caso que tengan alguna duda, pues la expresen a través de el comentario privado de Classroom. Recuerde que siempre va a llegar para ustedes la respuesta en el correo electrónico. En este caso el 9.4 pues ha tenido muy baja participación en cuanto a la entrega de trabajos. El 9.3 pues ha sido buena, pero aún así en todos los grupos faltan muchos estudiantes por entregar, así que están invitados a hacer ese trabajo en el día lunes para que alcancen a ser calificados durante esta jornada. Hay que tener en cuenta que cuando se trata de hablar de materias primas, cada artefacto, por sencillo que parezca, tiene muchísimas materias primas seleccionadas. Por ejemplo, en el pupitre debieron haber encontrado en el video al menos 12. En este caso del trabajo, pues tiene 3, le faltaron muchísimas. Y lo mismo en los artefactos de casa. Incluso si ustedes ensayan con un simple cuaderno, entonces se dan cuenta que tienen muchísimas materias primas. Se trata de hacer el listado. Debe haberse hecho el listado, no de hablar de las materias primas, solo las principales, sino que se trataba de que usted encontrara, hiciera la selección de aquellas materias primas que incluso no se pueden observar. No se trataba de explicar cómo se fabricaban, ni cuál era el proceso de fabricación, ese trabajo ya lo hicimos. Solo hacer el listado de las materias primas que se habían usado para la fabricación de este tipo de trabajo, o de este tipo de artefacto, que en el caso que les estoy mostrando. Y pues acá había que pegar la imagen, ¿no? No escribir el nombre, porque apoyados en esa imagen uno entiende cuál es la que tocaba hacer. Listo, un listado así como estaba por ejemplo, un lápiz, está bien, unos auriculares, funciona con electricidad, sin ella, y era el trabajo de clase. En ese consistía el trabajo. En la definición, en la disposición final del recibo, pues había que escribir de cada artefacto que se hace con él, no solo del primero. No me refería a todo el artefacto, sino a cada materia prima. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso, lo del lápiz, cuando se le saca la punta, lo que bota, pues eso es basura, eso no se puede hacer nada con él. ¿Listo? Por lo tanto, había que colocar que se desecha, ¿no? Entonces, tener en cuenta estas instrucciones para evitar que el trabajo les quede mal, que lo corrijan a tiempo los que todavía están en esa posibilidad, si ven este video temprano, por ejemplo, el día lunes. El trabajo de esta semana, entonces, se llama Detectando Problemas. Ese trabajo tiene las siguientes indicaciones. Y las instrucciones, en este caso me voy a dar el permiso de leérselas en este video, indican que durante toda la historia del ser humano ha intentado darle solución a muchos de sus problemas cotidianos a través
del ingenio, diseño e invención de artefactos. Hay tres palabras ahí que quiero resaltar. Ingenio es la idea, diseño es hacer el prototipo en abstracto, es decir, el boceto de la idea, e invención es hacer el prototipo en físico es decir, la idea ya concreta para ser observada, tangible, de los artefactos. Repito, ingenio, la idea, diseño, boceto, invención, prototipo físico de un artefacto. Estos artefactos de los que nos estamos dedicando en estos últimos semanas a estudiar, le generan comodidad y calidad de vida a nosotros, pero también pueden causarnos daño. ¿En qué sentido pueden causarnos daño? Es una pregunta, por ejemplo, que se puede manifestar de tres maneras. La primera, y más importante, la contaminación. ¿En qué sentido? En la disposición de los desechos cuando estos artefactos terminan su vida útil. La segunda, en el abuso de las materias primas, cuando los artefactos se usan demasiado, se desechan muy rápido y le exige al planeta hacer nuevamente, producir nuevamente materias primas, recursos naturales que se usan para poder volverlos a construir. Y tercero, es cuando estos artefactos en su buen uso son ideados para usarse de una manera diferente. Por ejemplo, cuando el artefacto ya produce un daño al ser humano directo en su cuerpo físico. Algunas veces ese daño es involuntario. Por ejemplo, cuando usamos artefactos en la cocina que pueden, si estamos distraídos, por un accidente, causarle diferentes lesiones a las personas, pero también cuando son usados para directamente, sin ningún accidente, sino por mala intención del uso de los mismos, causarle daño a las personas, ¿no? Me refiero, por ejemplo, como a los cuchillos. Entonces, pues así la tecnología desde el punto de vista ético se ha clasificado como buena en el sentido en que puede beneficiar a la humanidad. Evidentemente lo hace, por ejemplo, en esta época es muy solicitada, dada la situación especial que se está viviendo en el planeta, y también puede ser negativa en todos los casos en el que el propósito de inventarse puede ser que haya sido inventada con el propósito de causar daño, por ejemplo, las armas, ¿no? Y lesiones, y la muerte al ser humano. En medio se encuentran todas aquellas que nacieron con ideas nobles, pero se convirtieron en perjudiciales debido a su mal uso, como ya lo habíamos comentado, o a su uso exagerado, como también ya se dijo, y a su desuso. Mal uso cuando las usamos para agredir o hacerle daño a las personas, el uso exagerado cuando exigimos que el planeta produzca mucho para hacer más de ellas, por ejemplo, todo lo que son los desechables, y el desuso cuando simplemente botamos todo a la basura y no le aplicamos las 3 R. Y vamos a dar un ejemplo de cada una. Un artefacto o utensilio de la cocina muy popular son los cuchillos, y estos tienen que mantener muy afilados para que presten su servicio adecuadamente. Y por su mal uso puede causarle daño al ser humano, bien sea porque no lo sabe usar, lo usa con distracción, o no tiene precaución para algunos usos, causándole lesiones en las manos que pueden ser sencillos o graves, y en algún caso con mala intención usar para maltratar o herir a otra persona, pudiéndole causar heridas más graves o incluso la muerte. La tecnología no fue inventada para eso, pero muchos la pueden usar en ese sentido. Entonces, en ese caso tenemos un ejemplo de mal uso.
Un ejemplo del uso exagerado está en el uso de todos los contenedores o utensilios plásticos desechables, porque son de un solo uso. La mayoría de ellos se usan para tener contacto orgánico con las personas y eso hace que no se puedan reciclar directamente porque costaría muchísimo lavarlos, por ejemplo. Entonces todos estos que están pudiendo ver acá se convierten directamente en basura y es en una basura que es demasiado demorada para ser procesada por la naturaleza en su reintegro a la misma. Entonces, cada vez que se usa uno de estos de una manera que no es adecuada, se está abusando del uso de la tecnología que nos permite a nosotros mucha comodidad y nos soluciona muchas situaciones polémicas, pero que está causándole un grave daño al planeta. Y otro ejemplo fundamentalmente se refiere al desuso, una tecnología que nos presta un servicio durante algún tiempo y después simplemente no le aplicamos ningún proceso de desuso. Yo quiero traer a colación las pilas o acumuladores temporales de energía y después de ser usados simplemente se botan a la basura y resulta que estos en sí mismos le causan mucho daño porque ellos necesitan un proceso especial de reciclaje o de reutilización y sobre todo de disposición de los desechos químicos que ellos producen para que sea menos el impacto ambiental que ellos causan en el caso del daño que le hacen al planeta y al ser humano. Entonces, la mayoría de las personas no las guardan en un lugar para luego ir porque toca ir y buscar dónde depositarlas, donde hayan lugares especiales para hacerlo y por lo tanto toca guardarlas durante algún tiempo mientras que se hace esa situación. Entonces el desuso de este tipo de tecnología le causa daño a las personas porque simplemente las botamos junto con la basura orgánica semanalmente de nuestros hogares. Aún así la tecnología entonces tiene como propósito cuando se originan artefactos solucionar algunos problemas y estos se pueden dar en tres niveles. Encontrar esas soluciones se pueden dar en tres niveles. La primera, invento. Invento. Vamos a llamarla así en nuestra clase, en generalidad es así, cuando la idea, es decir, estoy hablando de la primera parte que es el ingenio, la idea es 100% nueva. Todo lo que hay en la idea es nuevo. Por ejemplo, para la clase yo he decidido inventarme, ojo, inventarme un nuevo artefacto, 100% porque no existe en este momento en ninguna parte y es mi trabajo averiguarlo, pero hasta ahora no lo encontré y se llama un trancaventanas. Es decir, existe el trancapuertas, que es una cuña que se coloca en el piso, en las puertas o en las paredes para sostener y evitar que la puerta se cierre abruptamente o permanezca abierta por necesidad. En este caso sería la misma función, pero para las ventanas de las casas, sobre todo las que se despliegan hacia afuera o hacia adentro, no las corredizas, aunque para estas también puede ser. En el segundo nivel encontramos algo que le podemos llamar mejoramiento. Mejoramiento es cuando la idea ya existe y se le hace alguna transformación para hacerlo evolucionar, es decir, para que cambie su servicio. Como en el caso de la mayoría de los infomerciales que ustedes vieron, son artefactos que ya existían y les hicieron mejoras, por ejemplo, a los trapeadores. Y el último es adaptación, es decir, cuando tomamos un artefacto que ya existe y ya no lo utilizamos más para lo que fue creado, sino para otra, pero utilizamos gran parte de esa idea en esa nueva idea. Por ejemplo, un secador de cabello que ya no lo utilizamos para secar, sino que le invertimos la polaridad y lo utilizamos, por ejemplo, para aspirar. Bien, espero que hayan podido entender y buscar ejemplos que van a ser preguntados por el profesor. Que tengan una semana muy productiva y que Dios los bendiga.